Buen día tengan todos ustedes. En este video explicaremos problemas clave de bloque 2, ondas mecánicas. Tema: rapidez o magnitud de la velocidad de propagación de una onda. El problema dice así: una onda transversal tiene una longitud de onda de 30 centímetros y vibra con una frecuencia de 420 Hz. ¿Cuál es la rapidez de esta onda? Planteamiento del problema. Con la información que se nos proporciona y considerando que la frecuencia es el número de ondas por segundo, cuyo valor es de 420 Hz, primero convertimos las unidades de la longitud de onda de centímetros a metros, para poder sustituir esos valores en la fórmula correspondiente de la rapidez de una onda, que es la distancia que una cresta determinada viaja por unidad de tiempo. Los datos que se proporciona son la longitud de una onda y la frecuencia de la misma. Sustituimos en la fórmula que se muestra en pantalla de la rapidez o magnitud de velocidad de propagación, sustituimos los datos conocidos y obtenemos un valor de 126 metros sobre segundo. Argumentación de resultado. La rapidez encontrada de 126 metros sobre segundo es la que recorre una onda de 0.3 metros, vibrando con una frecuencia de 420 Hz. Tema: el sonido como onda mecánica. El problema dice que la intensidad de un sonido es de 6 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuál es el nivel de intensidad? Como podemos ver en pantalla, los datos que nos proporciona el problema son el nivel de intensidad de un sonido, representado con la letra I, el nivel de intensidad del umbral auditivo, representada con la letra I0, y nuestra incógnita será el valor del nivel de intensidad, representada con la letra B. La fórmula a utilizar para calcular el nivel de intensidad de un sonido es 10 veces el logaritmo de la intensidad del sonido sobre la intensidad del umbral auditivo. Sustituimos los datos conocidos en la fórmula y obtenemos un resultado aproximado de 47.8 decibeles. Argumentación de resultados. El nivel de intensidad del sonido es de 47.8 decibeles para un sonido cuya intensidad corresponde a 6 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Ahora continuamos con el tema rapidez o magnitud de la velocidad de propagación del sonido. El problema indica que el módulo de Young para el acero es de 2.07 por 10 a la 11 pascales y su densidad es de 7800 kilogramos sobre metro cúbico. Calcule la rapidez del sonido en una varilla de acero. Planteamiento del problema. Como el problema proporciona los datos del módulo de Young para el acero y su densidad correspondiente, entonces se procede a sustituirlos directamente en la fórmula. Como pueden ver en pantalla, los datos que nos proporciona el problema son el módulo de Young para el acero, la densidad de la varilla y vamos a calcular la rapidez del sonido. Vamos a considerar que un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado para la resolución de nuestro problema. La fórmula es la siguiente: velocidad del sonido es igual a la raíz del módulo de Young para la varilla sobre la densidad de la varilla. Sustituimos de igual forma los datos conocidos y obtenemos un valor de 5151.54 metros sobre segundo. Argumentación de resultado. El resultado obtenido de 5151.54 metros sobre segundo representa la rapidez por la que se propaga el sonido en la varilla de acero. Ahora continuamos con el tema efecto Doppler. El problema indica que una ambulancia lleva una velocidad cuya magnitud es de 70 km por hora. Si su sirena suena con una frecuencia de 830 Hz, ¿qué frecuencia aparente escucha un observador que está parado cuando? Inciso A. La ambulancia se acerca a él. Inciso B. La ambulancia se aleja de él. Vamos a considerar la velocidad del sonido en el aire con una magnitud de 340 metros sobre segundo. Planteamiento del problema. Para resolver el problema debemos sustituir los valores proporcionados en la ecuación general del efecto Doppler. Para ello debemos elegir bien los signos para la velocidad de la fuente. Como el observador se encuentra en reposo, se considera su velocidad con un valor de 0 metros sobre segundo. Para el inciso A, como la ambulancia se aproxima, entonces se considera la velocidad de la fuente de 70 km sobre hora. Y para el inciso B, con la ambulancia se aleja del observador, se considera la velocidad de la fuente como negativa, menos 70 km sobre hora. Cabe señalar que se deben transformar las unidades de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, para poder sustituir los valores en la fórmula y encontrar el resultado. Los datos que se muestran en pantalla corresponden a la velocidad de la fuente, la velocidad del observador, la velocidad del sonido, la frecuencia de la fuente y vamos a calcular la frecuencia observada
tanto cuando la ambulancia se aleja del observador y cuando la ambulancia se acerca al observador. Ahora utilizaremos la ecuación general del efecto Doppler, que indica que la frecuencia observada es igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador, todo por la frecuencia de la fuente, sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Sustituimos los datos conocidos en la ecuación correspondiente. Para el inciso A vamos a considerar la velocidad de la fuente positiva, ya que la ambulancia se acerca al observador. Vamos a obtener un resultado de 880.33 Hz. Ahora para el inciso B vamos a considerar la velocidad de la fuente negativa. Sustituimos los datos en la ecuación general del efecto Doppler y obtenemos un resultado de 785.11 Hz. Argumentación de resultado. El resultado obtenido de 880.33 Hz representa la frecuencia aparente que escucha el observador cuando la ambulancia se acerca a él, mientras que la frecuencia de 785.11 Hz representa la frecuencia aparente que escucha el observador cuando la ambulancia se aleja de él. Por último, continuaremos con el tema espectro electromagnético y propagación de la luz. El problema indica que un radiador de microondas, que se utiliza para medir la rapidez de los autobuses, emite una radiación cuya frecuencia es de 1.2 por 10 a la 9 Hz. ¿Cuál es su longitud de onda expresada en nanómetros? Planteamiento del problema. Para encontrar la longitud de onda, debemos hacer uso de la fórmula que relaciona la longitud de onda de la radiación electromagnética con su frecuencia. Considerando que la velocidad de la luz equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, el resultado obtenido se tiene que convertir de metros a nanómetros como lo estipula el problema. Los datos que nos proporciona el problema corresponden a la velocidad de la luz, la frecuencia de la onda y el valor a encontrar, la longitud de onda. Utilizaremos la siguiente fórmula, que indica que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda de la radiación electromagnética. Posteriormente de esa fórmula despejamos la longitud de onda, como se muestra en pantalla, sustituimos los valores conocidos y obtenemos un resultado de 0.25 metros. El resultado obtenido lo convertimos a nanómetros y obtenemos un valor de 250 nanómetros. Por lo tanto, la longitud de onda que emitió un radiador de microondas que se utiliza para medir la rapidez de los automóviles fue de 250 nanómetros. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.